buenos días, el tema de hoy es No me avergüenzo. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo. Cuando usted y yo conocemos de las Escrituras, hemos entrado a conocer de nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido un nuevo nacimiento en el cual hemos muerto al viejo hombre y ha nacido un nuevo hombre en Cristo Jesús. Un nuevo hombre lleno del temor a Dios, un hombre con convicción, con firmeza, con determinación, pero también con cambio, pero un hombre con demostración en el cambio. Demostración en el cambio, ¿qué quiere decir? Que las personas que a usted y a mí nos conocían antes vean un cambio en la manera de hablar, actuar y ejecutar las cosas. Que ya no obramos y actuamos como los del mundo. Al contrario, obramos acorde a las Escrituras, pero también acorde a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, acorde a la dirección y orientación del Espíritu Santo. Encontramos aquí a Pablo. Encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre que era conocedor de la ley. Un hombre que fue instruido por Gamaliel. Gamaliel lo instruyó en las Escrituras, ¿cierto? Era un hombre de letra, un hombre del conocimiento, pero también un hombre en el cual creía que le hacía bien a Dios matando a los cristianos, porque él no creía, él creía que los cristianos era una herejía, en el cual no había tenido conocimiento de los cristianos y entonces él conocía la ley. Se basaba en la ley, pero cuando en el libro de Hechos capítulo 9 encontramos a Saulo de Tarso, dice que iba camino a Damasco a secuestrar, a capturar a muchos cristianos, algunos a meterlos a la cárcel, a otros a matarlos. Ya llevaba cartas por parte de las autoridades eclesiásticas de ese tiempo, en el cual era la autoridad a Pablo para que pudiera encarcelar a esas personas o que hiciera lo que él quisiera porque era un hombre de mando. Encontramos que en ese camino se encuentra a nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, en el cual le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero quién eres, Señor? Dice Pablo. Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y resulta que en ese momento dice que Saulo cayó del caballo cuando iba camino a Damasco y quedó ciego por 3 días, y que después el Señor envía a Natán, el profeta Natán, para que pusiera las manos sobre él para que cayeran las vendas en los ojos, las escamas de sus ojos y pudiera abrir los ojos. Ahí viene la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, un hombre cristiano, una conversión radical, un hombre determinado, un hombre confiado, un hombre seguro en la dirección del Espíritu Santo, y empieza a predicar de Cristo Jesús. Por eso él mismo escribe esta carta en la cual dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tremendo, porque como Pablo, conociendo la ley y conociendo a los judíos, dice primeramente al judío y también al griego. O sea, prácticamente para todos en la salvación, pero para todos que conozcan de Jesucristo. Y es que ojalá usted y yo tengamos ese ahínco, esa firmeza, esa convicción, esa determinación, esa seguridad de predicar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio. Pero también dice que para que haya salvación para todo aquel que cree. O sea, no es que esté obligado, es para que el Señor nos lleve a predicar la palabra, pero también que haya una convicción, una firmeza, determinación al cambio. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo en fe, y por fe vivimos en Cristo Jesús, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y es que usted y yo cumplimos un papel muy importante, porque es por la fe en el cual usted y yo vivimos, que a algunos les parece locura, pero ¿cómo así que usted ya no es el mismo? ¿Cómo así que usted ya no toma? ¿Cómo así que usted ya no le gusta la rumba? Se volvió un aburrido, una aburrida. No, desde que usted se metió en esa religión, no sé qué. No es una religión, es un estilo de vida, es un cambio. El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hizo con Saulo de Tarso. Una conversión radical y profunda en la cual encontramos las principales epístolas del apóstol Pablo. Una conversión en la cual él lleva a muchos a conocer a Cristo. Inclusive a los mismos judíos les habla de la palabra, a los mismos judíos les habla de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y es porque el Señor quiere llevarnos a que usted y yo no nos avergoncemos del Evangelio. Por el contrario, que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas lo demostremos hacia los demás, pero no muchas veces queriendo que ellos cambien nuestra forma. No, llevando la palabra, pero también que vean nuestro camino de transformación en las actitudes, las palabras, las acciones y las decisiones. Por eso viene lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Es por fe.
y no por obras, porque muchos pensarán que por obras seremos salvos. No, las obras sí las debemos hacer, pero nadie será salvo por obras, ya que el Señor nos preguntará a usted qué obras hicimos en esta tierra, y las obras sí las debemos hacer porque el mismo Señor Jesucristo hizo obras. Pero también dice que por gracia somos salvos. Usted y yo no merecíamos ser salvos, no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos unos pecadores, pero dice el Señor que por su misericordia nos llamó a usted y a mí, y por gracia somos salvos, una gracia inmerecida, pero que Él vio el Señor en usted y en mí para darnos esa salvación, y esa es la que le quiere llevar el Señor a otras personas y quiere usarnos a usted y a mí. Dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios, y ese don quiere el Señor impartirlo hacia otras personas, siempre y cuando usted y yo estemos esa convicción y esa firmeza para hacerlo, ya que aquí nos dice que no se avergüenza, y es que el apóstol Pablo mismo da el evangelio, la palabra de Dios, y esa imparcialidad con la cual Él la da, que no es para justificarse Él, porque es para todo aquel que cree, ya sea judío, sea gentil o sea una persona del común. Es el Señor el que trae esa palabra, ese cambio, esa transformación para cada uno de ellos. No se avergüenza del evangelio por causa de su revelación y del fundamento. Está la justicia de Dios, esa revelación que nos da el Señor a usted y a mí, y es para no avergonzarnos, por el contrario, es para buscar y depender más del Señor y poder entrar en ese cambio, esta transformación hacia otras personas, ya que el evangelio de Jesucristo es a la vez suficientemente poderoso para mover a muchas personas a sostener y propagar la obra de Dios, así que haya que recurrir a métodos y sistemas humanos en el cual para el Señor no es necesario, ya que todo es en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted y yo contamos con la orientación, la dirección, el entendimiento, la revelación, el discernimiento a través de las Escrituras en la dirección del Espíritu Santo, podemos llevar a otras personas al evangelio, al cambio, a la transformación. Y es que usted y yo no nos avergonzamos, porque usted y yo no vamos en el nombre de ningún hombre humano, ni en su propio nombre, ni en mi propio nombre, sino en el poder del Espíritu de Dios, y es en el nombre de Jesucristo que esas personas vienen a hacer un cambio, una transformación en sus vidas. Yo no sé cuántas personas lo rodean a usted, en las cuales esas personas viven llenas de temores, de inseguridades, de ansiedad, de depresión, y el Señor quiere usarnos a usted y a mí, pero también para que esas personas entren en ese cambio, esa transformación a la luz de las Escrituras, de lo que usted y yo le llevemos. Por eso dice en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, si llevamos a nuestro Señor Jesucristo, no importa la persona que sea, no importa quién sea, que usted de pronto diga: no, yo no quiero a esa persona, no le voy a hablar, no le voy a decir, pero si vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo, le aseguro que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado a esa persona tendrá un cambio de transformación. Que el Señor quiere usarnos a usted y a mí, sí, así como el Señor usó a Pablo. El Señor mismo le dijo a Pablo, le dijo: instrumento útil me es este. Se lo habló Dios al profeta Ananías cuando lo mandó a imponer las manos ante Pablo. Ve, porque instrumento útil me es este. Y es precisamente lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que seamos instrumentos en las manos de Dios, esos instrumentos para el Señor usarnos para su gloria y para su honra. Solamente es que usted y yo nos dispongamos realmente a servirle al Señor, y le aseguro que el Señor nos usará para su gloria y para su honra, siempre que le demos la gloria a Él. Mire lo mismo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, 28 al 29. Desde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es una promesa en la cual el Señor quiere que usted y yo obremos para la gloria de Dios, llevando esa palabra, esa promesa a otros. Como decía anteriormente en el pasaje que leemos en Colosenses, no es precisamente porque es una persona así, es una escita, es un griego, no. Aquí vuelve a hacer la misma confirmación el apóstol Pablo. Dice que no es que sea una persona que sea griego, que sea judío, o que sea libre, o que sea hombre, o que sea mujer. No, que usted y yo llevemos la palabra. Como le digo, es en el poder del Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios que quiere usarnos a usted y a mí para poder obrar a través de otras personas, ya que toda barrera se cae ante el impacto del evangelio completo, que es en la potencia de nuestro Dios, predicando con demostración y unción del Espíritu Santo. No necesitamos hacer demostraciones humanas, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por eso es en el poder del Espíritu Santo cuando llevamos la palabra, ya que cuando usted y yo leemos, estudiamos, meditamos la palabra
palabra de Dios, vamos a estar en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio a otras personas. Y por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo no nos avergoncemos del Evangelio, por el contrario, que sea en el poder del Espíritu Santo, y Él dará cambio y transformación en el corazón de cada una de estas personas en Cristo Jesús.